Emilia López, una joven de 24 años, trabajaba como mesera en un pequeño restaurante en las afueras de la bulliciosa Ciudad de México. Su sonrisa cálida tenía el poder de iluminar el día de cualquiera, pero detrás de esa expresión amable se escondía una vida llena de sacrificios y renuncias. Desde pequeña, había aprendido que nada en la vida se conseguía sin esfuerzo. Creció en un barrio humilde, donde su madre, una mujer fuerte y trabajadora, le enseñó que la perseverancia era la clave para salir adelante. Sin embargo, la vida no había sido fácil para Emilia. Su madre, la persona que más admiraba, había fallecido hacía algunos años tras una larga enfermedad. Aquella pérdida no solo le dejó un vacío en el alma, sino que también la obligó a abandonar su mayor sueño, convertirse en pianista. Desde niña, se perdía en las teclas del viejo piano de la iglesia del barrio, donde un anciano músico le enseñaba de manera gratuita. Pero cuando su madre enfermó, cada centavo ahorrado se destinó a tratamientos médicos y, al final, Emilia se vio forzada a dejar la escuela de música. Ahora, sus días transcurrían entre comandas, platos y clientes exigentes. Y sus noches, esas noches solitarias eran testigos de los sueños que aún vivían en su corazón, aunque cada vez parecían más lejanos. Se conformaba con imaginar las melodías que alguna vez tocó y que ahora solo existían en su mente. Esa tarde, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del restaurante. La ciudad estaba cubierta por una neblina melancólica, como si el cielo compartiera su tristeza. Emilia atendía a los pocos clientes que habían decidido refugiarse del aguacero, cuando un hombre de apariencia distinguida cruzó la puerta. Su porte elegante y mirada serena llamaron la atención de todos en el lugar. Parecía alguien acostumbrado al éxito, alguien que no encajaba en un sitio tan modesto. El hombre se sentó en una de las mesas junto a la ventana, observando la lluvia con una expresión pensativa. Emilia se acercó con su libreta en mano, lista para tomar la orden. Buenas tardes, señor. ¿Qué le gustaría ordenar? El hombre levantó la vista y la miró con curiosidad antes de esbozar una leve sonrisa. Un café negro, y si tienen, un poco de música. Emilia parpadeó, sorprendida por aquel comentario. Aquí no tenemos música en vivo, señor, respondió con amabilidad. Él asintió, sin dejar de mirarla. Es una lástima. A veces, la música es lo único que puede darle alma a un lugar. Había algo en su tono, en su manera de hablar, que la inquietó. Sin saber por qué, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué tenía la sensación de que él no había entrado al restaurante por casualidad? Y en ese momento, sin que ella lo supiera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre que acababa de entrar al restaurante era Carlos Durán, un empresario adinerado, conocido tanto por su éxito como por su actitud altanera y su lengua afilada. Siempre obtenía lo que quería y disfrutaba de sentirse en control. En menos de una semana, planeaba celebrar una lujosa fiesta en su mansión para conmemorar el éxito de su más reciente inversión. Carlos era el tipo de persona que se alimentaba del poder y le complacía hacer sentir pequeños a los demás. Cuando vio a Emilia con su uniforme sencillo y su mirada amable, la etiquetó de inmediato como alguien insignificante, alguien que no tenía importancia en su mundo de lujos y ambiciones desmedidas. Sin levantar demasiado la vista de su teléfono, chasqueó los dedos para llamar su atención. Tú, ven aquí. Emilia respiró hondo, acostumbrada a clientes exigentes, y se acercó con su libreta lista para tomar la orden. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Carlos apenas le dedicó una mirada y, en un tono indiferente, preguntó, ¿cómo te llamas? Emilia, respondió ella con educación. Él asintió levemente, como si el dato le resultara irrelevante, pero en ese momento notó el delicado dije de plata que colgaba de su cuello, un pequeño piano. Su expresión mostró un destello de interés. ¿Tocas el piano? La pregunta tomó por sorpresa a Emilia.
Llevó instintivamente la mano a su collar, sintiendo la suave textura del amuleto, un recuerdo de su madre. Bajó la mirada, recordando todo lo que había perdido. Lo hacía, antes. Carlos sonrió de lado con aire condescendiente. «¡Qué desperdicio!», murmuró, antes de añadir. «Bueno, quizás todavía pueda ser de utilidad». Emilia frunció el ceño, sin entender a qué se refería. «Disculpe, señor, no comprendo». Carlos se recostó en su asiento, cruzando los brazos con aire despreocupado. «Estoy organizando una fiesta el próximo sábado». Hizo una pausa intencional, observando su reacción. Emilia no dijo nada, solo lo miró con cautela, sin saber hacia dónde iba aquella conversación. «Necesito entretenimiento en vivo», continuó Carlos, con un tono que no dejaba espacio para rechazos. «Tal vez puedas tocar para mis invitados». Emilia sintió una punzada en el pecho. Era cierto que extrañaba tocar, pero algo en la forma en que aquel hombre hablaba le resultaba molesto. No era una oferta, era una orden disfrazada de oportunidad. Se humedeció los labios antes de responder. «Señor, no sé si, te pagaré bien», interrumpió Carlos, como si el dinero fuera la única motivación que cualquiera podría necesitar. La duda se apoderó de Emilia. Por un lado, la sola idea de volver a tocar en público después de tantos años la llenaba de ansiedad. Pero, por otro, ¿qué tanto podría cambiar su vida si aceptaba? Lo que no sabía era que aquella noche no solo la pondría frente a un piano otra vez, sino también frente a un destino que jamás habría imaginado. «Te pagaré el doble de lo que ganas en una semana si aceptas tocar. Seguro que te vendría bien el dinero». La voz de Carlos tenía un tono de superioridad que no pasó desapercibido para Emilia. Su mirada afilada y su sonrisa ladeada le daban la sensación de que no era una simple invitación, sino más bien una prueba, un juego en el que él tenía la ventaja. Emilia sintió una punzada de indignación, pero cuando escuchó la mención del dinero, su resolución vaciló. El alquiler estaba atrasado y apenas lograba cubrir sus gastos. No tenía muchas opciones. «Está bien, aceptaré», dijo finalmente, aunque algo en la expresión de Carlos le generó un mal presentimiento. El día de la fiesta llegó más rápido de lo que Emilia hubiera querido. Ahora, estaba de pie frente a la imponente mansión de Carlos Durán, una construcción majestuosa que irradiaba opulencia. Un enorme candelabro colgaba en el vestíbulo, resplandeciendo como una cascada de diamantes, y el aire estaba impregnado del murmullo animado de la élite de la ciudad. Con un vestido sencillo y modesto, Emilia se sentía completamente fuera de lugar. Mientras apretaba contra su pecho unas partituras antiguas que habían pertenecido a su madre, trató de ignorar las miradas curiosas que la examinaban con disimulo. «Ah, la pianista ha llegado», exclamó Carlos con un entusiasmo fingido, su tono rebosante de burla. «Todos, les presento a Emilia. Ella será la encargada de entretenernos esta noche». Un murmullo recorrió la sala mientras algunos invitados la observaban con interés y otros con escepticismo. Emilia tragó saliva y sintió un leve temblor en las manos cuando Carlos la condujo hacia un majestuoso piano de cola en el centro de la habitación. El silencio que se hizo cuando se sentó en el banco fue ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en ella, evaluándola, juzgándola incluso antes de que hubiera tocado una sola nota. «Vamos», dijo Carlos con voz clara, disfrutando de la tensión en el ambiente. «Muéstranos lo que tienes». Su tono era una mezcla de sarcasmo y desafío, como si no esperara nada impresionante de ella. Emilia cerró los ojos por un instante y tomó aire. Sus dedos tocaron las teclas, pero al principio, su ejecución fue torpe. El tiempo que había pasado lejos del piano se hizo evidente cuando algunas notas desafinaron y las risitas de algunos invitados no tardaron en aparecer. Sintió un nudo en el estómago. Pero entonces, recordó las tardes en que su madre la animaba a seguir practicando, las melodías que solían llenar su hogar, los sueños que una vez tuvo. Con una última bocanada de aire, dejó que la música hablara por ella.
Y, en cuestión de segundos, todo el salón quedó en absoluto silencio. Emilia cerró los ojos y dejó que la música se apoderara de ella. Sus manos, que al principio temblaban de inseguridad, comenzaron a moverse con una fluidez natural, como si las teclas fueran una extensión de su alma. Las notas cobraron vida, llenando la sala con una melodía impregnada de nostalgia, esperanza y resistencia. La música narraba una historia sin palabras, un viaje de lucha y sueños perdidos, pero también de la inquebrantable voluntad de seguir adelante. El murmullo de la sala se desvaneció. Los invitados, que al principio observaban con desdén o indiferencia, ahora estaban hipnotizados, atrapados en la belleza de la interpretación. Cuando la última nota flotó en el aire y se disipó, hubo un instante de silencio absoluto. Un segundo de asombro colectivo antes de que la habitación estallara en aplausos. Carlos Durán, quien había planeado humillarla frente a todos, se quedó inmóvil, su expresión congelada en una mezcla de incredulidad y desconcierto. No había esperado esto. No había esperado que una simple mesera pudiera hacer vibrar a toda una sala de gente poderosa con nada más que sus manos y su corazón. Más tarde esa noche, entre las conversaciones y las copas de vino, una mujer elegante se acercó a Emilia. Su presencia emanaba autoridad, pero su mirada reflejaba genuino interés. «Eso fue impresionante», dijo la mujer con una sonrisa. «¿Dónde aprendiste a tocar así?» Se llamaba Mariana Fuentes, una reconocida productora musical que había sido invitada a la fiesta. Emilia, aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, compartió su historia. Habló de su madre, del pequeño piano de la iglesia, de las noches en las que soñaba con melodías que nunca pudo tocar en un escenario real. Los ojos de Mariana se suavizaron. «Tienes un talento único», dijo con convicción. «Me gustaría ayudarte». Antes de que Emilia pudiera responder, Carlos irrumpió en la conversación con una risa burlona. «¿Ayudarla?», espetó con arrogancia. «No te dejes engañar por un solo espectáculo. Es solo una mesera». Mariana lo fulminó con la mirada, su tono sereno pero firme. «El talento no tiene nada que ver con la posición social, señor Durán. Es una pena que no puedas verlo». Carlos entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había quitado el control de la situación. El primer giro del destino llegó una semana después. Mariana cumplió su palabra y invitó a Emilia a su estudio para una audición. Esa vez, sin la presión de un público hostil, sin el peso de la burla de Carlos sobre sus hombros, Emilia dejó que su talento brillara con más intensidad. Con la guía de verdaderos profesionales, su música adquirió una nueva dimensión, revelando una grandeza que ni ella misma había imaginado. Cuando terminó, Mariana no tuvo dudas. «Quiero ofrecerte un contrato». Emilia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Después de tantos años de sacrificio, de sueños rotos y caminos cerrados, ¿acaso el destino le estaba dando una segunda oportunidad? Los sueños de Emilia parecían estar tomando forma, pero justo cuando comenzaba a creer que su vida estaba cambiando, descubrió algo que la dejó en shock. Durante un almuerzo con Mariana Fuentes, su mentora y ahora aliada, la productora decidió compartirle una verdad que había mantenido en secreto. «Hay algo que debes saber», dijo Mariana, dejando su copa de café sobre la mesa. «Carlos y yo somos hermanos». El mundo de Emilia se tambaleó. «¿Qué?», exclamó, sin poder ocultar su sorpresa. Mariana suspiró y continuó: «Crecimos en una familia adinerada, pero Carlos siempre despreció a las personas que no cumplían con sus estándares. Yo, en cambio, decidí apartarme de ese mundo y hacerme un nombre por mis propios méritos». Eso siempre le molestó. Emilia asimiló la información, recordando la frialdad con la que Carlos la había tratado. Ahora entendía por qué Mariana había respondido con tanta firmeza cuando él intentó menospreciarla. «Voy a demostrarle que estaba equivocado», dijo Emilia con determinación.
El segundo giro del destino llegó unas semanas después, en un gala benéfica donde Emilia daría su primer concierto oficial. Era su debut en sociedad, un evento importante que marcaría su entrada en el mundo de la música profesional. Entre los asistentes se encontraba Carlos Durán, quien había sido invitado por Mariana en un intento de tender puentes. Él no había planeado asistir, pero la curiosidad, o quizás algo más profundo, lo llevó a ocupar un asiento entre la audiencia. Cuando Emilia subió al escenario, los murmullos cesaron. Se sentó frente al piano y, con una profunda inhalación, dejó que sus dedos recorrieran las teclas. Era la misma melodía que había tocado en la fiesta de Carlos, pero esta vez, su interpretación tenía aún más fuerza, más sentimiento. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras la música llenaba la sala, Carlos sintió que algo dentro de él se quebraba. Los recuerdos de su infancia, de su madre, de las tardes en que ella solía escuchar música con ternura en el rostro, lo golpearon con una intensidad que no pudo ignorar. Por primera vez en años, sintió un remordimiento genuino por la manera en que había tratado a los demás. Por la manera en que había tratado a Emilia. Cuando la última nota flotó en el aire, la ovación fue inmediata. Emilia se puso de pie y agradeció con una reverencia. Carlos, aún procesando lo que sentía, se abrió paso entre la multitud y se acercó a ella. Emilia, te debo una disculpa, dijo, con una sinceridad que rara vez se le escuchaba. Emilia lo observó con cautela, pero en sus ojos ya no vio la arrogancia de antes. ¿Podría realmente estar cambiando? El destino, al parecer, aún no había terminado de escribir su historia. Carlos Durán bajó la mirada por un instante antes de volver a enfrentar los ojos de Emilia. Te subestimé, y lo lamento. Emilia lo observó con una mezcla de sorpresa y reflexión. ¿Era posible que el hombre arrogante que la había menospreciado estuviera realmente arrepentido? Respiró hondo y le dedicó una leve sonrisa. Gracias, señor Durán. Espero que hayas aprendido que cada persona tiene una historia que vale la pena escuchar. Carlos asintió, sin encontrar palabras. Los meses siguientes marcaron un antes y un después en la vida de Emilia. Su carrera despegó, y cada nota que tocaba era un recordatorio del camino que había recorrido, de los sacrificios, de las lágrimas, pero también de la fuerza que la había llevado hasta allí. Por su parte, inspirado por la determinación de Emilia y la influencia de Mariana, Carlos decidió cambiar. Consciente de los errores de su pasado, comenzó a financiar programas de música para niños de bajos recursos, ofreciendo oportunidades a quienes, como Emilia, tenían talento pero no los medios para desarrollarlo. Era su manera de redimirse, de hacer algo bueno con el poder que poseía. Y Emilia siguió tocando, dejando que su música llegara a los corazones de quienes la escuchaban. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio de que el verdadero talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Y así termina esta historia, amigos. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al compartirla con ustedes. Cuéntenme en los comentarios desde donde están viendo este video, me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más relatos increíbles, consejos y reflexiones. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.